Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenos días a los que nos veis desde Sudamérica. Bienvenidos a esta nueva conferencia virtual de CUP. Bueno, presentarme. Mi nombre es Juan y soy uno de los tutores del máster de energías renovables y proyectos energéticos. Y, y nada, esta es mi quinta conferencia. Y como veis, pues hoy vamos a hablar de energía solar, más en concreto de termosolar, aunque tocaremos un poco la fotovoltaica, pero de los grandes proyectos de energía solar en el norte de África y su viabilidad. ¿Vale? Así que nada, bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Antes de comenzar, como hay personas de las que nos estáis viendo que no sois alumnos del máster, pues me gustaría presentároslo de forma muy resumida y, y nada, tan solo decir que está dividido en cuatro grandes bloques. En el primero de ellos, dividido en dos áreas, vemos el área de entorno energético, que básicamente es repasar el contexto global y general de la energía y luego conceptos pues, de física, de geometría solar, etcétera, etcétera, para asentar un poco conocimientos de cara a lo que va a continuación. Luego hay otro área de energía eólica, el segundo bloque en el que se habla de energía hidráulica y biomasa, en el tercero en el cual estaría marcada esta conferencia es el bloque de energía solar, tanto de térmica como de fotovoltaica. Y por último, el área de marco de desarrollo, implantación y gestión, que sería el primer área de ese bloque, y el segundo área, el de energías renovables emergentes, en el cual hablamos de geotérmica, de energía marina y de hidrógeno y pilas de combustible, ¿vale? Y nada, si tenéis cualquier duda, pues en el enlace, donde pone Máster Energías Renovables de CUP, os puede redirigir a la página web y obtener más información o poneros en contacto tanto conmigo como con los coordinadores, ¿vale? Y nada, vamos allá. El índice que voy a seguir, primero voy a introducir un poco el tema. A continuación hablaré del proyecto Desertec. No sé si lo conocéis, me podéis ir dejando comentarios también en el chat. En tercer lugar, pasaremos a los proyectos de la Agencia Marroquí de Energías Renovables, que se llama, cuyas siglas son MASEN. Y por último, pues unas pequeñas conclusiones que vamos a sacar, ¿vale? Bueno, ¿alguna vez os habéis imaginado la cantidad de energía eléctrica que se podría generar aprovechando el recurso solar en el desierto del Sáhara? Bueno, pues obviamente el norte de África es un emplazamiento teóricamente ideal para el aprovechamiento de la energía solar. Con el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de energía solar, fotovoltaica y térmica, y junto con la reducción de los costes, muchas empresas se lanzan a desarrollar macroproyectos de energía solar en el continente africano, tanto para proveer de energía a Europa y satisfacer la creciente demanda, como para impulsar la economía del continente africano. Siempre que pienso en el desierto, en el del Sáhara, en este caso, me sorprende lo soleado y caluroso que es y las pocas nubes que lo cubren. Y todo esto lleva a uno a pensar que el sol saharaui es bastante intenso como para proveer a la Tierra de una energía considerable. Energía, en este caso, renovable. ¿Vale? Efectivamente, las estadísticas son sorprendentes. Si el desierto fuera un país, podría ser el quinto más grande del mundo, con una superficie de 9 millones de kilómetros cuadrados. Según estimaciones de la NASA, cada metro cuadrado recibe de media entre 2.000 y 3.000 kilovatios hora al año. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que la energía total disponible, es decir, si cada centímetro del desierto absorbiera cada gota de esa energía solar, esa energía total disponible sería de 22.000 millones de gigavatios hora al año.
Todo esto, claro, son estimaciones, ¿vale? Esta es una cifra que requiere contexto. Significa que un hipotético parque solar que cubriera el desierto entero produciría 9.000 veces más energía que todas las centrales nucleares del mundo, que en 2018, tengo aquí el dato, produjeron 2,5 millones de gigavatios hora, ¿vale? Otra comparación. Esa producción sería equivalente a más de 36.000 millones de barriles de petróleo al día, ¿vale? Actualmente, para que veáis, se producen algo menos de 100 millones de barriles diarios. En este supuesto, el Sáhara podría producir potencialmente más de 7 veces las necesidades de electricidad de Europa, con casi ninguna emisión de carbono, ¿vale? Además, el Sáhara también tiene la ventaja de estar muy cerca de Europa. La distancia más corta entre el desierto y el continente europeo es de tan solo 14,4 kilómetros en el estrecho de Gibraltar. Bueno, he dicho entre el desierto. No es entre el desierto, es entre el continente africano y el continente europeo. El estrecho de Gibraltar, que se encuentra separando el sur de la península ibérica de España y Portugal y África. Incluso no pasaría nada si la distancia fuera mayor, porque en la parte más ancha del Mediterráneo también sería posible transportar la energía eléctrica mediante cables submarinos, que de hecho ya existen entre Noruega y los Países Bajos, ¿vale? Cables de hasta 600 kilómetros. A raíz de todas estas hipótesis, se han llevado a cabo investigaciones sobre cómo la energía solar del desierto podría satisfacer la demanda de Europa de energía y finalmente abastecer tanto a Europa como al continente africano, ¿vale? ¿Cómo podría funcionar en la práctica? Estas ideas académicas se han materializado en algunos proyectos, algunos que sí que se han puesto en marcha y otros que han acabado fracasando, como ya veremos a continuación. Bien, el proyecto de Sertec. No sé si lo conocéis. La verdad que hay información al respecto, pero es un tanto oscura, ¿vale? No es fácil encontrar fuentes fiables y bueno, yo he conseguido hacerlo lo mejor posible. En el contexto que comentaba anteriormente, ante la necesidad también de que los países europeos alcancen porcentajes apreciables de energías renovables en su mix energético, nace este proyecto, el proyecto de Sertic. Es tal vez el más ambicioso a nivel de energías renovables a nivel mundial y tiene como objetivo básicamente abastecer de energía renovable a Europa desde los desiertos africanos y del Medio Oriente. El proyecto propone la creación de una red eléctrica que conecte diversas centrales de producción de energías renovables en la denominada región MENA, ¿vale? Que son las siglas de Middle East North Africa. Con ello se pretende, por un lado, proporcionar electricidad a Europa a partir del sol y del viento desde los desiertos del Sáhara y Arabia, como he dicho, y por otro, proporcionar energía para que estos últimos países, que son mayoritariamente áridos, puedan desalinizar del mar un agua en la que tiene carencia, ¿vale? En lo que respecta a Europa, el proyecto pretende alcanzar el objetivo de proporcionar el 15% de la energía que demanda en el momento en el que se propuso este proyecto. Vale. Si utilizáis las redes sociales, pues probablemente hayáis visto un mapa como este, en el que se muestran varios recuadros. Esta teoría proviene de una tesis de una estudiante de la Universidad de Braunschweig, en Alemania, en 2005. Según esta, existe un área de 3,49
millones de kilómetros cuadrados disponible para instalaciones de energía solar térmica de concentración en los países del norte de África. Hablamos de Marruecos, Túnez, Libia, Argelia y Egipto, ¿vale? De oeste a este. Y argumenta que un área de 64.000 kilómetros cuadrados sería un cuadrado de 254 kilómetros de lado, que es el que está a la izquierda de todos, donde pone World. Ese cuadrado, que equivale a la superficie de países como Letonia o Lituania, por ejemplo, sería suficiente para satisfacer la demanda total de electricidad del mundo, ¿vale? Ese sería para satisfacer las necesidades mundiales, el que está a su derecha para satisfacer las necesidades de Europa y el más pequeñito para las necesidades de Alemania. El mapa, pues bueno, ilustra de forma muy acertada el potencial de la energía solar, ¿vale? Pero otra estimación que había más realista es la que sugería la iniciativa Land Art Generator. Esta asume que la eficiencia de la captación de la energía del sol es de un 20% y 2.000 horas al año con 1.000 vatios por metro cuadrado de insolación, ¿vale? Teniendo en cuenta todos estos datos, lo que propone es un área que es 8 veces más grande que el del estudio anterior, ¿vale? En este mapa que veis, no sé si lo veréis bien, pero hay 19 recuadros rojos que serían los que cubrirían toda la demanda mundial en base al consumo de 2009, ¿vale? El área que aparece en el Sáhara, concretamente, está más o menos situado en Egipto. Es un cuarto del total de la superficie de todos los recuadros. Y ese cuadro es el que cubriría la demanda de Europa y del norte de África, ¿vale? Como veis, pues bueno, estos mapas lo que hacen es ilustrarnos un poco sobre el potencial de la energía solar y cómo un pequeño espacio de superficie terrestre podría servir para cubrir la demanda mundial, ¿vale? O sea, es para hacernos una idea del potencial de la solar. Bien. ¿Qué es Desertec? Ahora ya metiéndonos en el ajo. Primero, merece la pena diferenciar entre la Fundación Desertec y la iniciativa industrial. La fundación sin ánimo de lucro, por un lado, fue fundada en enero de 2009 por un grupo de científicos, políticos y economistas, todos pues de países europeos. Su objetivo era claro: fomentar y promover el suministro de energía de origen renovable al mayor número de personas y empresas posibles. Con ello, ellos creían que se podrían aumentar las oportunidades para prosperar y, además, ayudar a proteger el medio ambiente. Por otro lado, en otoño de ese mismo año, de 2009, un consorcio internacional de empresas formó la Iniciativa Industrial. Había pesos pesados como E.ON, Siemens o Deutsche Bank, ¿vale? Empresas, la mayor parte de ellas alemanas. Se formó como una gran iniciativa del sector privado con el objetivo de transformar el concepto de Desertec en un proyecto de negocio rentable, que suministrara en el principio alrededor del 20% de la demanda de la electricidad en el año 2050, ¿vale? Con desarrollo, con el tiempo, llegar al 20% de demanda cubierta. ¿Cómo? Pues a través de una inmensa red que integraba pues tanto plantas solares, eólicas, geotérmicas, hidráulicas, etc. Todo situado en la región que hemos comentado antes, en la región MENA, tanto el medio oeste y el norte de África. Todos estos generadores estarían conectados al continente europeo mediante cables de alta tensión y el coste total que estimaban en los inicios era de 400.000 millones de euros. La principal tecnología que planteaban
era la solar de concentración de alta temperatura, tanto mediante concentradores cilindro parabólicos, espejos Fresnel y torres de concentración, torre central. ¿Vale? La base de todos ellos pues, es la misma. Emplear espejos para reflejar la radiación del sol para calentar agua. Este vapor de agua resultante se conduce hacia unas turbinas convencionales que están conectadas a generadores y producen energía eléctrica. Además, siempre planteaban la opción de emplear sales fundidas para absorber ese calor procedente del sol. ¿Qué ventaja tenían estas? Que tienen una temperatura de funcionamiento de la fase líquida muy alta, con lo cual permiten almacenar gran cantidad de energía calorífica y esta se podría emplear en función de la demanda. ¿Vale? O sea que tiene esa flexibilidad. Desde que se comenzó a desarrollar el proyecto hasta la actualidad, pues se plantearon dos opciones más a tener en cuenta. Una, utilizar la energía regenerada en dichas plantas termosolares para producir combustible líquido a partir de gas de síntesis mediante el proceso Fischer-Tropsch. Y otra, utilizar el mismo excedente de energía para producir biogás a través de metano licuefactado que procede de hidrógeno generado mediante electrólisis. La tecnología de transmisión de energía eléctrica se utiliza ya en la actualidad, como hemos dicho antes. Por tanto, podría transmitirse desde las plantas de los desiertos hasta los puntos de consumo, que, según la iniciativa industrial, se encontraban el 90% a unas distancias máximas de 3.000 kilómetros. Por tanto, era algo real, ya que esa tecnología era viable. Las pérdidas, además, eran asumibles en torno a un 2, un 3% cada 1.000 kilómetros. ¿Vale? O sea que hasta aquí todo parecía viable, todo era muy bonito y muchas empresas, como digo, 19 en concreto, se lanzaron a apoyar el proyecto. Dentro del concepto ideado por Desertec, pues se encontraría el proyecto TUNUR, el cual contemplaba la instalación de una capacidad aproximada total de 4,5 gigavatios en dos fases. Esta planta estaría situada en un emplazamiento de 10.000 hectáreas en el suroeste de Túnez y consistía en 18 torres de concentración de 125 megavatios cada una, con almacenamiento térmico con sales fundidas. ¿Vale? En cuanto a la transmisión, también estaba todo pensado. Dos fases. En una primera, un cable terrestre de 400 kilómetros desde la instalación solar hasta el norte de Túnez. Desde aquí, un cable submarino de 400 kilómetros hasta Malta, donde se aprovecharía una conexión ya existente entre Malta y Sicilia para después inyectar la energía a toda la red italiana y de ahí poder distribuirla hasta países como Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, etc. Una segunda fase en la que también mediante un cable terrestre de 450 kilómetros se transmitiría esa energía al norte de Túnez, desde ahí conectar con un punto de interconexión en la región de Roma, en el norte de Roma, también mediante un cable submarino, y desde ahí alimentar también a las redes europeas. O sea que era otro proyecto bastante serio. Según los promotores del proyecto, uno de los principales objetivos es que tuviese un impacto tanto social como económico y medioambiental positivo. Y afirmaban pues, que el proceso de desarrollo iba a tener en cuenta todas las necesidades y principios, tanto locales como nacionales e internacionales. En cuanto a la responsabilidad medioambiental, pues ellos decían que la ubicación del proyecto formaba parte
de un desierto que no estaba aprovechado económicamente. Por tanto, de ahí ya iban a sacar un beneficio tanto económico como medioambiental. Según los promotores, también el proyecto iba a utilizar una tecnología de bajo impacto que minimizaba la transformación del medio ambiente local, ¿vale? Además, ¿qué pasaba también? El proyecto contemplaba la construcción de barreras para evitar la desertificación. O sea, que también argumentaban que iban a luchar contra el aumento de la superficie desértica. Por otro lado, también decían que iban a minimizar el consumo de agua. ¿Cómo? Pues con tecnologías de refrigeración en seco. Esta tecnología reduce hasta en un 90% el consumo de agua en comparación con los sistemas de refrigeración por agua. Según las estimaciones que ellos habían hecho, el consumo de agua iba a ser equivalente a lo que consume una planta de unas 60 hectáreas de palmeras datileras, que son realmente los cultivos que predominan en esta zona. Aparte de eso, también habían analizado otras posibilidades como la reutilización o el reciclaje del agua que podía proceder de plantaciones de este tipo. En la economía local, ¿cuáles eran los beneficios? Bueno, pues impactos socioeconómicos, todos positivos, por supuesto, para ellos. Comenzando, pues el 60% de la inversión se iba a realizar en la economía local. Obviamente, iba a haber empresas internacionales que se iban a beneficiar de la construcción de todas estas instalaciones, de los proyectos de ingeniería, etcétera, pero ellos estimaban en un 60% de la inversión total iba a hacerse localmente. ¿Qué más? Tanto especialización laboral como aumento del tejido industrial de la zona, ya que se iban a demandar la construcción de miles de espejos, motores, estructuras, etc. Además, decían que se iba a crear una cantidad de 2.000 puestos directos de trabajo y 20.000 indirectos. Iba a ser también una oportunidad para mejorar el sector de investigación y desarrollo y además el país iba a poder ingresar dinero extra a través de impuestos. ¿Vale? O sea que todo parecía fantástico, como veis. Era un proyecto que en su momento supuso un boom, muchísimos medios hicieron eco del mismo, lo comentaban como algo fantástico, el futuro, toda la electricidad mundial iba a venir del desierto del Sáhara, etcétera, ¿vale? Se veía como una zona que no estaba aprovechada y de repente iban a venir las multinacionales y iban a construir ahí unas centrales fabulosas para proveer de energía a primero Europa y después ya veríamos, ¿no? Pero bueno, ahora viene la realidad. ¿Dónde se encuentra Desertec en la actualidad? Bien, pues tras una serie de reuniones en el año 2014, 16 de las 19 empresas que formaban el consorcio industrial se retiraron del proyecto, porque afirmaban que Europa podía satisfacer sus necesidades energéticas con recursos renovables propios. Solo 3 decidieron continuar con la aventura. Eran pues la empresa alemana RWE, la empresa árabe Agua Power y la china State Grid. Según el responsable de comunicaciones de la propia iniciativa industrial, la ruptura final se debió básicamente a una cuestión económica. Él decía que había 19 accionistas, 19 empresas, que pagaban todos una cantidad de 100.000 euros al año. Pero en el momento en el que la iniciativa, cuando el proyecto ya avanzaba y los responsables de economía de la misma
dijeron que el presupuesto tenía que aumentar a 2 millones de euros anuales. Muchas de las empresas, bueno, tantas como 16, dijeron que no estaban preparadas para pagar esa cantidad. Por tanto, la iniciativa industrial fracasó debido a, principalmente, como decimos, el aumento de costes del proyecto, pero también hubo otros argumentos, tanto la inestabilidad política en la zona, otras multinacionales que decían que no, que iban a apostar por instalaciones eólicas en el centro de Europa. Por ejemplo, en Alemania se instalaron mucha eólica. Esas multinacionales también arrastraban a otras y decían, pues yo voy a hacer lo mismo. Otras que argumentaban pues que se iba a continuar dependiendo de terceros para el suministro energético, ya que la idea de Desertec pues inicialmente era dejar de depender de terceros, ya que Europa importa gran cantidad de energía, por ejemplo, de Rusia. ¿Vale? O sea que al final todos esos argumentos se unieron y quedaron 3 empresas, ¿vale? O sea que el proyecto fracasó. Desertec ha recibido importantes críticas, como es obvio, por parte de muchos sectores que veían en el proyecto pues una forma más de extraer recursos naturales de África para Europa. Es algo que era obvio que iba a suceder. No hay nada malo en la idea de Desertec, ¿vale? Por el contrario, o sea, el objetivo de generar energía limpia de manera sostenible para el planeta con el fin de combatir el calentamiento global es de elogiar. Pero, como cualquier proyecto de esta naturaleza, pues cuestiones como quién usa esa energía, cómo se pone en marcha, en qué planes y en qué contexto se promueve, pues son de importancia. Y en el proyecto parecía que esto se dejaba en un segundo plano y lo primero era que esa energía llegase a Europa y ya está. Como decía, Desertec fue presentado pues, como respuesta a problemas globales, perdón, como eran los conflictos entre Rusia y Ucrania con el gas y el desabastecimiento. Todo el mundo tenía miedo al desabastecimiento, el temor a la subida del precio del crudo, las crisis alimentarias. Sin embargo, ¿qué pasa? Si Desertec pretendía abordar todos estos problemas, eh, tendría que haberlo hecho abordando las causas estructurales de los mismos. Pero prometía, como digo, superar todos estos cambios, todos estos problemas, perdón, sin cambios sustanciales. Básicamente, manteniendo el mismo status quo. Los proyectos de este tipo tienden a presentar el cambio climático como un problema compartido sin contexto político o socioeconómico, lo cual al final lo que hace es esconder responsabilidades históricas de las regiones industrializadas, problemas del modelo energético europeo o las diferentes vulnerabilidades que tienen la región rica del norte y la no tan rica del sur. Otras voces críticas afirmaban que para implementar proyectos verdaderamente verdes que realmente contemplen un futuro mejor para las personas y el planeta, los recursos naturales deben ser liberados de las manos de los grandes capitales y las corporaciones. La prioridad finalmente decían que debe ser la autonomía energética de las comunidades locales. ¿Vale? Estas eran las críticas que recibió el proyecto. Que bueno, entre estas críticas y todos los argumentos de las empresas, finalmente se vieron forzados a ceder y a dejar de lado este proyecto. Pero bueno, como digo, 3 de las empresas continúan con la iniciativa industrial que ya ha dejado de lado
lo que es el propio proyecto de alimentar Europa, pero y lo que hacen es pues seguir buscando fondos para asesorar o para, digamos, entre comillas, intentar sacar algo de beneficio de las regiones desérticas. ¿Vale? A continuación, voy a pasar al siguiente punto, que son los proyectos Masen, que son, digamos, la otra cara de la moneda. Son proyectos que ha promovido el gobierno de Marruecos creando la Agencia para las Energías Renovables, la Agencia de Desarrollo de Energías Renovables, creada en 2010. ¿Con qué misión? Pues más o menos lo mismo que el Desertec, promover y generalizar el uso de los recursos solar, eólico e hidráulico. ¿Vale? Como parte del Programa Nacional de Desarrollo de las Energías Renovables, su objetivo era incrementar la capacidad instalada de renovables desde al 42% en 2020, lo cual eran instalar una capacidad extra de 3.000 megavatios y llegar al 52% en el año 2030, lo cual era incrementarla hasta 6.000 megavatios. Con ello, el objetivo era liderar el desarrollo de un programa de proyectos integrados, ¿vale? ¿Qué se persigue además? Pues crear una red industrial competitiva, desarrollar capacidades de investigación y desarrollo, como es obvio, promover también la especialización laboral, contribuir al desarrollo local alrededor de los proyectos, reducir la dependencia energética exterior, ya que Marruecos importó en el año 2014 el 95% de la energía que consumió. Además, uno de los puntos clave de este proyecto es que priorizan la eficiencia energética y hacen mucho hincapié en ello, ¿vale? Y punto muy importante, como veremos a continuación, la política. Todos los proyectos están muy bien, toda la visión de los ingenieros, de economistas, etcétera, pero sin la política no se llega a ningún sitio. Hace falta un compromiso político. Y esta es un punto muy importante que tiene la agencia marroquí. Reforman el marco legislativo y regulatorio de su política, con lo cual hacen que todo el proyecto pueda fluir mucho mejor. Bien, voy a hablar de 3 proyectos en concreto, ¿vale? Bueno, no el mejor, sino uno de ellos, el que ya está en marcha, ya está en funcionamiento, es el Nord Complex. Es un complejo que ha sido desarrollado a 10 kilómetros de la localidad de Ouarzazate, que está más o menos en el centro de Marruecos. Como digo, pues forma parte del programa de energía solar de Marruecos y el objetivo del mismo era desarrollar 5 complejos dentro de esta ubicación, ¿vale? La capacidad combinada en total sería de unos 2 gigavatios de, de capacidad instalada. El proyecto NOR consta de 4 complejos. Bueno, vuelvo para atrás para que veáis las imágenes. Es algo mastodóntico. A mí no deja de impresionarme, la verdad, cuando veo estas imágenes. Porque, por ejemplo, hacer una visita a estos sitios debe ser algo impresionante. El primer complejo, el primero de ellos, era el NOR 1 y es una planta termosolar de concentración con captadores cilindroparabólicos con almacenamiento mediante sales fundidas. Este fue conectado a la red marroquí en febrero de 2016 y bueno, aquí hay algunos datos. Tiene 3 horas de almacenamiento térmico, ahorra 120.000 toneladas al año de emisiones de CO2. Son 240 kilómetros de captadores cilindroparabólicos
¿vale? Con 160 megavatios de potencia instalada, una superficie de 400 hectáreas y permite suministrar electricidad a 115.000 hogares, ¿vale? O sea, son unos datos a tener en cuenta. ¿Cómo funciona? Bien, la radiación solar va a incidir sobre los captadores cilindro parabólicos que concentran en el tubo central un fluido que se va a calentar a muy alta temperatura. Este fluido es denominado normalmente HTF, que son las siglas de Heat Transfer Fluid, que es de composición similar al aceite. Este fluido es bombeado por el campo solar, donde se calienta con la radiación y pasa al generador de vapor, donde va a ceder el calor para vaporizar el agua. El vapor de agua que se produce a alta presión va a mover la turbina, que está conectada a un alternador para generar la energía eléctrica. A la salida de la turbina, el vapor se condensa, transformándose en agua, que se va a incorporar nuevamente al ciclo, ¿vale? La torre de refrigeración hace que ese agua se enfríe para condensarlo y vuelva al ciclo de nuevo. ¿Vale? En este caso, esta torre de refrigeración, en el caso de NOR 1, no es de aire, ¿vale? Es de agua. Durante el día, parte de la energía térmica del campo solar se almacena en el fluido, en las sales fundidas. El HTF, que es el fluido, puede ir va al intercambiador y ahí transfiere el calor a las sales. Para la carga del almacenamiento, las sales frías se bombean desde el tanque de sales frías al intercambiador térmico, donde el fluido las va a calentar. A continuación, las sales se almacenan en el tanque de sales calientes. Durante la descarga, las sales calientes son bombeadas al intercambiador para calentar de nuevo el fluido y continuar generando electricidad, calentando de nuevo agua y generando vapor, ¿vale? O sea que, como decíamos antes, la ventaja de estas instalaciones es que son más flexibles y permiten generar electricidad en momentos de alta demanda o por la noche, ¿vale? Bueno, no sé si veis bien las letras. Bueno, después vais a poder descargar la presentación por si queréis verlo a tamaño real para poder ver las infografías bien. La segunda de las plantas, la NOR 2, es también una planta termosolar de concentración con captadores cilindro parabólicos y también con almacenamiento térmico mediante sales fundidas. La construcción de esta comenzó en febrero de 2016 y se puso en marcha en enero de 2018. Y bueno, algunos datos técnicos de la misma: 200 megavatios de potencia nominal, una superficie de campo solar de 700 hectáreas, 272 kilómetros de captadores, tiene el doble de capacidad de almacenamiento que la NOR 1 y suministra electricidad a 160.000 hogares, ¿vale? El funcionamiento es el mismo que la instalación NOR 2 y la única diferencia es que en este caso la refrigeración es por aire. Un aerocondensador proporciona ese enfriamiento, con lo cual el consumo de agua se reduce en aproximadamente un 80% en comparación con la anterior, ¿vale? La tercera parte del complejo, la NOR 3, es en este caso una planta termosolar de torre central con helióstatos y receptor de sales. Esta se conectó a la red eléctrica en septiembre de 2018, o sea que hace un año, y tiene 150 megavatios de potencia, ¿vale? Algunos de los datos son 7.400 los espejos que reflejan la radiación al lo alto de la torre, que mide 250 metros de alto, ¿vale? O sea, también algo mastodóntico.
El funcionamiento, pues algo parecido, ¿vale? La luz incide sobre los espejos y la refleja hacia el receptor que está situado en lo alto de la torre, ¿vale? En la imagen de la izquierda se puede ver claramente cómo es una infografía, pero en la realidad ocurre así, se ilumina y aparece ahí como algo brillante. Dentro del receptor, las sales llegan bombeadas desde el tanque frío a unos 300 grados, ¿vale? Ahí se calientan a más de 550 grados y se almacenan en el tanque de sales calientes. En este se van a almacenar durante el día, como digo, para generar electricidad en los momentos de mayor demanda. Desde este se conducen al sistema de generación de vapor, que bueno, al final es lo mismo que en el caso de los concentradores cilindro parabólicos, ¿vale? Transmiten su calor al agua, generan vapor, pasan por la turbina, generan electricidad y luego existe también en este caso un condensador refrigerado por aire para reducir el consumo de agua. Bien, otro de los programas del proyecto de la Agencia Marroquí de Energías Renovables, aquí vemos la infografía, es el NOR-PV1, el proyecto fotovoltaico. Son 3 proyectos fotovoltaicos que utilizan módulos cristalinos con sistemas de seguimiento. El primero es la cuarta parte del complejo anterior, ¿vale? Que estaría formado entonces por 2 plantas de concentradores cilindro parabólicos, una de torre central y una última de módulos fotovoltaicos con 137 hectáreas con capacidad instalada de 72 megavatios, ¿vale? La segunda es en otra ubicación distinta, que está más al sur de Marruecos, en la costa, con 240 hectáreas, con capacidad instalada de 85 megavatios. Y la tercera, algo más al sur, una un poquito más pequeña, de 60 hectáreas con 20 megavatios. En total, todas estas fotovoltaicas proporcionarían energía para 30.000 hogares. En el marco también de este programa NOR-PV1 se construiría una red eléctrica, una línea de alta tensión desde Layún hasta de 23 kilómetros para conectar con las regiones de demanda y otra de 12 kilómetros desde Potiur, ¿vale? No sé si lo he pronunciado bien, que mi marroquí no es muy bueno, ¿vale? Por último, el proyecto, uno de los más importantes de Masen, que además se ha adjudicado este mismo año, en mayo, y que prevé empezar con las obras pues, este otoño, es el Nord-Middelt, ¿vale? Va a ser un complejo termosolar híbrido de concentración termosolar y fotovoltaica, pero de unas dimensiones extraordinarias, 940 hectáreas con 800 megavatios de capacidad instalada. Almacenamiento también térmico mediante sales fundidas, pero esta vez también combinándolo con baterías, lo cual proporciona hasta 5 horas de almacenamiento. La puesta en servicio, como aparece en la diapositiva, se prevé que sea para 2022. Así que bueno, otro de los proyectos importantes de Masen. En definitiva, el gobierno marroquí, con ayuda también de los miembros que quedan en el consorcio, continúa trayendo financiación internacional para desarrollar instalaciones termosolares. A pesar de ser proyectos encaminados a incrementar la capacidad de generación de energía limpia para el propio consumo de Marruecos, que es la diferencia fundamental con el proyecto de Desertec, a pesar de ello, existen también críticas al respecto. ¿Qué es lo que argumentan estas críticas? Pues que todas estas instalaciones, al estar financiadas también por capital extranjero, lo que hace es permitir
el control de esas empresas transnacionales sobre la industria de la energía eléctrica del país, lo cual supone una amenaza para la soberanía nacional en el sector de las renovables. ¿Vale? O sea que nadie se libra aquí de las críticas. Pero sí es verdad que este proyecto de Marruecos, al final, ha seguido para adelante, a diferencia de Desertec, básicamente debido a que es un proyecto más local, más preocupado por el desarrollo de la economía local y no a una escala tan grande. ¿Vale? Esa es una de las conclusiones que vemos a continuación. La acción política es imprescindible. Los ingenieros, los directivos y los científicos no sustituyen la acción política. Para llevar a cabo un proyecto de estas magnitudes, conviene pensar, en primer lugar, en los actores políticos, en las fronteras del país y en sus regiones, y a continuación asociarlo a los vecinos y a los países de alrededor. En segundo lugar, hay que dar prioridad a los proyectos locales descentralizados y reversibles en lugar de grandes proyectos centralizadores. Los pequeños proyectos no solo tienen la ventaja de poder ajustarse fácilmente en función del contexto, sino que permiten fomentar la innovación y además comprobar si van a ser aceptados o no por la sociedad y por la opinión pública. En tercer lugar, las grandes visiones, como decía, dan lugar a pequeños proyectos y a pequeñas ideas. Lo que comenzó con Desertec, un proyecto de 400.000 millones que estaba destinado a producir electricidad para toda Europa, acabó limitándose a unas simples, entre comillas, centrales eléctricas en África. ¿Qué pasa? ¿Esto es un fiasco? Bueno, pues no para las personas, para las regiones que ahora reciben energía procedente del sol. ¿Vale? A veces es necesario tener una visión más amplia para lograr un objetivo que valga la pena. En cuarto lugar, no hay que confundir la comunicación con el diálogo y el proceso político. Por muchas presentaciones de PowerPoint, mucha campaña publicitaria, infografías que se hagan, si los promotores no logran imponer su visión y obtener el compromiso político, es difícil que el proyecto acabe triunfando. Y por último, la experiencia nos demuestra que nunca es solo un cerebro el que salva el mundo, sino una multitud de cabezas pensantes las que producen ideas. Si se pueden retrasar ciertas tomas de decisiones, la pluralidad de las partes y la defensa de sus respectivos intereses hacen igualmente que esas decisiones sean más sostenibles. ¿Vale? O sea que hasta aquí la conferencia de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nada, voy a pasar a leer vuestros comentarios, que bueno, que son bastantes como veo. Un saludo a todos desde Perú, los que estáis también aquí en España, México, Colombia. Gracias a vosotros por la atención prestada. Ecuador, Argentina, muchísimos países, República Dominicana. Fenomenal. Si tenéis cualquier duda o comentario, podéis escribirlo. Aquí dice Oscar Soto, ¿cuánto abarca Masen en extensión total y costo?
Me parece que la segunda, entiendo, Desertec, tenía más extensión. El proyecto Desertec, efectivamente, tenía una extensión mayor, ya que lo que planteaban era utilizar toda la región saharaui, todo el desierto del Sáhara, que como dijimos eran 9 millones de kilómetros cuadrados, para construir instalaciones, plantas termosolares. A diferencia de Masen, que, como he dicho antes, se limita a instalaciones solares en África, perdón, en Marruecos. Por tanto, la extensión de Desertec era muchísimo más grande, muchísimo más. Mm, Salvador Sánchez dice, ¿dónde podemos ver la presentación? Entiendo por tu comentario. La vais a poder descargar, si no me equivoco. Creo que, si no es así, Almudena, si puedes poner un comentario, creo que la vais a poder descargar, ¿vale? Mm, eso es. Se puede ver desde la plataforma, efectivamente. Gracias a ti, David, también. Wilder dice si el proyecto de Sertec fue sustentado o tenía conocimiento la ONU. Mm, no te lo puedo asegurar, pero intuyo que no. No tenía, no estaba sustentado por la ONU, simplemente fue un proyecto promovido por un grupo de empresas. Como hemos visto al principio, dentro de Desertec había una fundación y por otro lado una iniciativa industrial. Eh, la fundación continúa hoy en día y a lo que se dedica es a promover el uso de las energías renovables, ¿vale? Es como, digamos, una institución que da charlas, campañas publicitarias, etcétera, 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 ¿vale? Eh, todo sin ánimo de lucro, a diferencia de la iniciativa industrial que bueno, mm, no podía estar eh, sustentada por la ONU, ya que era una iniciativa privada. Me alegro que haya sido interesante y útil, Diana. Y nada, si no tenéis ningún comentario más, una pregunta, eh, pues simplemente agradeceros que os hayáis conectado a la conferencia, agradeceros que hayáis aguantado y esperar que haya sido de vuestro interés y nada, simplemente despedirme y, y espero veros en otra conferencia próximamente, ¿de acuerdo? Nada, un saludo a todos y buenas noches.